The Maryland home of former Trump National Security Advisor John Bolton. It happened at 7 a.m. this morning. Oye, Gires, bueno, empezamos con la plática, Gires, a lo mejor muy directo, pero me pasabas esto por Twitter, no lo había visto. Parece ser que detuvieron o están haciendo una redada, ¿no? Ahí en la casa de... Por lo menos entraron ahorita a su casa a buscar algo. Digo, para que el FBI pueda entrar, para que la autoridad pueda entrar, pues necesita haber una investigación, necesita haber una orden. Entonces, va a ser un tema, por lo menos para especulación, da bastante. Un personaje ligado, sobre todo en la primera administración de Donald Trump, asesor de seguridad. Y en un contexto como el que tenemos ahorita, pues obviamente las especulaciones salen en todos los sentidos. Exacto. Y aparte, ha habido otras dos situaciones que se dan en este contexto. Primero, el anuncio de que a las 12 del día, en unas horas para nosotros, seguramente ya habrá pasado cuando la comunidad vea este video, va a dar una conferencia. Son las 11:40. Estamos a minutos. De Washington. Entonces, a lo mejor ahorita, durante la plática, vamos checando en los reportes y a ver si... Pero bueno, sí. John Bolton, Gires, no sé si te acordarás, que ha sido muy crítico de Donald Trump. O sea, él, a pesar de que viene de ser parte de su, asesor de seguridad nacional, nada más y nada menos. Fue la gente como que se fue quitando después de esta primera administración, era como las contenciones que tuvo en su primer mandato. Exactamente. Sí, básicamente, o sea, digamos que de las locuras que quería hacer, siempre hubo 2, 3 personajes que lo llegaron a contener un poquito en el primero. El segundo ya de a tiro no tuvo, o no ha tenido casi contenciones en ese. Ahora, siempre se ha dicho que Trump es muy vengativo, o sea, si le haces una, él te la regresa y tarde o temprano lo hace. Entonces pudiera ser que sea, pues eso, ¿verdad? Que sea una venganza, pero... Llama mucho la atención, o sea, digo, también puede ser un chivo expiatorio de algún tema, sí. Mismo el tema de Rusia, o sea, pues, oye, no, pues sí. Que este cuate era el que nos estaba convenciendo de apoyar a Rusia y ahora que está con Zelensky aparentemente, digo, puede ser lo de Venezuela, puede ser mil cosas. Ya que empezamos con esto, Gires, ¿viste lo que puso ayer Trump? O sea, básicamente diciendo, pues, que Ucrania tiene derecho y debería de poder defenderse atacando a Rusia. Se da a entender, aunque no lo dice, con las armas de Estados Unidos y de Europa. Es un cambio total en la postura, lo comentábamos antes de iniciar el video, digo, ustedes se lo perdieron, ya llevamos como 1 hora y media, ¿no? de la previa. Pareciera que fue hace un mes esta reunión entre Putin y Trump en Alaska. En la semana pasada no la alcanzamos a reportar, porque nosotros grabamos antes de la reunión. Exacto. Una reunión que en apariencia se miraba bien entre ellos dos, se miraba esta armonía que Trump ha mantenido, casi una fijación, casi de bromance entre Putin y Donald Trump. Putin, con la inteligencia que tiene, podemos hablar todo lo que quieras de él, pero es una persona sumamente inteligente, le tira algunos guiños en la conferencia de prensa, habla de que le robaron la elección, bueno, así lo dice Donald Trump al menos en la de Biden, habla que si Trump hubiera estado en la presidencia jamás hubiera pasado la invasión a Ucrania, y le empieza a dar estos guiños que a Trump le gusta. Claro. O sea, sabe manejarlo. Me llamó la atención en una primera parte que la reunión fue más breve de lo que se esperaba. Originalmente se había una reunión entre 5 a 6 horas, duró 3 horas, no se llevó a cabo la comida que iba a haber. Sin embargo, las imágenes, toda la parafernalia que hubo alrededor, nos daba a entender que al menos se veía en sintonía, y lo cual era esperado por el personaje que es Donald Trump. Y después el lunes viene esta reunión con Zelensky, pero sobre todo con el arropamiento que trae Zelensky. A diferencia de la de febrero, me pareció sumamente inteligente de Zelensky empezar con este agradecimiento a Melania, empezar a jugar, hablar el lenguaje que le gusta a Donald Trump. Y creo que hay un mensaje que no se habló mucho, pero el hecho de quienes estaban arropando a Zelensky también hay una importancia bastante grande. O sea, no fue a negociar Ucrania, fue Europa.
fue la OTAN, fue Occidente. Y eso es un mensaje muy grande. Y bueno, en todo eso, que mientras pasaba todo eso, digo, parece que fue hace un mes y fue esta semana, fue el lunes, ¿no? Sí. Y aparece esta noticia que se da justo después de anunciar de la conferencia de prensa de mediodía, pero también en la mañana reportaban que se llevaron a los periodistas junto con Trump a algún lugar. Sí. Como que algo iban a comentar. No es que sea algo extraordinario, pero era algo que no estaba en la agenda. Y llama la atención justamente por eso. Sí, de repente aparentemente llegan unas vans y pues invitan a los periodistas a que se suban, ¿no? Los golpean, no es cierto. No, los suben a las vans y se los llevan a otro lugar, pero no se sabe a dónde se los llevaron, ni por qué, ni qué les han dicho, ni nada. Pero también puede ser desde, o sea, yo lo veo de primera instancia como que, oye, les vamos a compartir información bien chingona, va a haber un lugar especial donde se va a dar el anuncio de las 12, no les íbamos a avisar previos, eso es lo lógico. Lo lógico, sí, no, lo más seguro es que sea eso, o sea, que sea algún mensaje. Ahora, yo estoy tratando de ver qué fregados va a ser, porque puede ser Venezuela. Puede ser Venezuela, puede ser. Mira, Powell no es, porque. Sí, o el anuncio de la paz entre Rusia y Ucrania. Sí, pero mira, ahorita algo que está pasando en este momento es que Powell insinuó, y nada más lo insinuó, que va a haber un recorte de tasas, lo que quiere Trump, ¿no? Que recorten las tasas. Y ahorita, fíjate el Dow Jones, a ver si lo puedo poner aquí en pantalla, pero fíjate lo que pasó ahorita con la economía en espérame tantito, déjame ver si es mero, a ver si no se ve, ¿verdad? No. Dice, bueno, y a ver si te comparto la imagen, nomás quiero que veas esto, mira. A ver si ahí lo ves. Sí. ¿Sí, verdad? O sea, este es el SP500. Fíjate el cuadro verde que está ahí, a punto de irse a máximos históricos, ¿sí? Un cuadro enormísimo, o sea, gigante. El Nasdaq, pues bueno, también subiendo. El Bitcoin, obviamente, subiendo. Y pero siempre que va a haber un anuncio donde a ver, Donald Trump es muy dado a saber manejar y manipular el mercado, aunque sea totalmente ilegal. Sí. Seguramente, si viene un anuncio para fortalecer el mercado, un anuncio que tenga una subida, aunque después tenga una bajada, como ya ha pasado varias veces, muy seguramente ya sabrán, por lo menos sus círculos cercanos, que es momento de comprar acciones, y eso se puede ver reflejado en el Dow Jones y el S&P 500. Sí. Ahora, ¿qué tipo de mensaje sería este? Porque digo, una cosa son las tasas de interés, que le entiendo, pero también el bajarle 3 rayitas al caos global y a las tensiones también se debería al menos de ver reflejado en un alza en los mercados. Ahora, pensando en el futuro cercano, a lo mejor cuando estamos viendo esto en vivo, pero que lo estamos viendo con unas horas de diferencia, a lo mejor ya está el mercado caído. También, porque compran, venden, no sería la primera vez. Exacto, porque muchas veces cuando se enteran de que, oye, va a haber un movimiento fuerte en los mercados, no, muchas veces es porque realmente el movimiento es para abajo. O sea que a lo que voy es que lo inflas para poder vender. Exactamente. Entonces, pues pudiera ser también eso. Entonces, quién sabe, pero entre Bolton, ex asesor de seguridad que está siendo investigado por el FBI, eso ya queda claro. Está el tema Ucrania-Rusia al máximo porque... Un paréntesis de eso. Sí. No sé si viste en la mañana las declaraciones de Lavrov que retoma RT. Porque básicamente el encabezado, digo, es RT, es propaganda, pero sirve mucho para ver las posiciones o los mensajes que te quiere dar, en este caso, Rusia. Sale que Lavrov hace de conocimiento que Zelensky no está aceptando ningún tipo de acuerdo, echando la bronca a que el rompimiento va a ser por Zelensky. Ya en la nota te lo maneja un poco distinto, ya lo matiza y te dice que Zelensky no está dispuesto ni a ceder territorio ni a negarse a no formar parte de la OTAN. Ya te puntualiza sus dos temas.
lo cual, sobre todo el del territorio, sí lo encuentro lógico, aunque en la semana ya se dejó entrever, y por el mismo Zelensky en su tweet, que hay la posibilidad de sí ceder territorio siempre y cuando pues haya las condiciones, garantías, la paz, que se pudiera lograr. Pero me llama la atención en este contexto el comentario de Lavrov y cómo RT lo retoma. Sí. Entonces, todo esto pudiera estar ligado. Ahora, lo fascinante de vivir en el 2025 y con este crash de la Matrix es que todo puede pasar. Es que realmente es casi imposible poder deducir qué es lo que va a decir un Donald Trump o cómo va a reaccionar una Rusia o si va a pasar en Venezuela hoy, mañana o pasado. Estamos en esta situación extraña en cuanto a los tiempos y a los personajes que protagonizan estos tiempos. Exacto. Entonces, tenemos temas pendientes también, y hablando con el tema Trump, está el tema de Einstein, que no se ha detenido, obviamente. Está el tema TikTok, que también pronto toca revisar otra vez, porque pues... y el tema de la DEA y del Mayo. El tema de la... El tema del Mayo a mí se me hace increíble, y ahí hasta no subió absolutamente nada de ese tema, pero el Mayo ya llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El próximo lunes se declara culpable. No sabemos si de los 24 cargos o si de algunos de ellos, pero pues aquí ya hay dos cosas que se saben. Una, no le van a dar pena de muerte. También el señor, si le dan 10 años, pues quizá ya es cadena perpetua por la edad. Claro. Pero ya hay un acuerdo, se va a declarar culpable, y estás hablando del narcotraficante quizá más importante, al menos de los últimos 40, 30 años. Estás hablando de un narcotraficante que te va a poder dar información de hace 30 años a la fecha, de hace 40 años a la fecha, alguien de quien se estima tuvo relación de corrupción, obviamente, con los más altos políticos de más alto nivel en el país, de hoy, de ayer y de antier. Y esto para mí es muy interesante, y más en el contexto de este intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la DEA, sí, porque Estados Unidos lo que va a tener a la mano es el palo y la zanahoria. Lo explico de la siguiente manera. Si México, y me refiero específicamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, actúa en armonía al menos con Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, va a haber muchas zanahorias que le puedan ofrecer. Por ejemplo, que vayan y metan a la cárcel, imagínate a Felipe Calderón. Muy seguramente, si hay elementos para que algo así suceda, que no lo dudaría en lo absoluto, pues el Mayo sería una pieza central para poder vincular a personajes, si no el mismo Calderón, pero sí personajes de su entorno, como fue el caso ya de García Luna. Pero no solamente de Calderón, también podemos hablar de Peña Nieto y el entorno de Peña Nieto, y que seguramente si alguien lo puede hacer es el Mayo Zambada. Entonces, ahí tienes zanahorias que le pueden servir bastante para el consumo interno y para la propaganda interna de Claudia Sheinbaum. Ahora, caso contrario, si Claudia Sheinbaum rompe la armonía a consideración de los intereses de Estados Unidos, no porque esté bien o esté mal como juicio de valor, sino a la visión de Estados Unidos, no se encuentran satisfechos con los resultados que ve de forma particular en X tema, pues van a tener el palo, y el palo puede ser Rocha Moya, puede ser Adán Augusto, puede ser cualquier personaje del sexenio pasado o de este. O sea, esa es la importancia de que tengan al Mayo Zambada, de que el Mayo Zambada se declare culpable, más aparte de los 55 narcotraficantes que tienen en su poder y que están por construir acuerdos similares. O sea, ya lo vimos con los Chapitos, lo estamos viendo ahora con el Mayo, y seguramente esto va a ser una cadenita. Ahora, como lo decíamos en aquel primer video que grabamos sobre el tema de Marina del Pilar y lo de la visa, esto no significa que vaya a pasar mañana. Y hay que también tener un poco de cuidado con esa idea, pues de que, no, es que eso ya va a venir y o sea, ya todos claro. No. Esos son procesos de investigación que suelen durar de 1 año para arriba. ¿Puede que se acelere por cuestiones políticas? Sí. Pero de eso a creer que mañana van a venir por todos los narcopolíticos, pues realmente lo veo muy complicado. Y yo insisto en la parte que Estados Unidos no es que tenga un interés por sanar la vida pública de México. No.
pero son herramientas políticas que usan para sus intereses y así las van a ir usando. O sea, y el problema es que aquí, pues los políticos tienen demasiada cola que les pisen, sean del partido que sean. Y que estamos en una fase nueva de todo ese tema porque pues se considera terroristas. O sea, y hay que recordar pues la historia reciente de Estados Unidos con el terrorismo. O sea, No, ya estamos en Venezuela, ya están ahí, ¿no? Exacto, o sea, ya no se opera con diplomacia, ¿verdad? Ahí la diplomacia queda medio en segundo lado, sobre todo con cosas que están ya muy documentadas, como el caso de Venezuela y de todo lo que opera un régimen político, un líder de un país, ¿no? Que pues usa todo el aparato de Estado para fines, pues criminales, ¿no? Y que afectan directamente, en este caso, pues Estados Unidos, y que oficialmente ya, pues se consideran terroristas. Es como estar hablando, pues, de un Bin Laden o estar hablando de un personaje de ese nivel, y eso hace que las acciones legales que puede tomar Trump internamente sean acciones válidas desde sus leyes, ¿verdad? No solamente la parte, ojo, digo, la parte legal, entiendo, o sea, justificándola en la ley contra el terrorismo, pero hay algo más. Esta filtración de New York Times, donde ya se tiene la orden para poder actuar en otros países, y ha habido, para mí hay dos cambios muy significativos en la región que nos puede decir que efectivamente sí están pasando cosas. Cuando inicia el periodo de Donald Trump y aquel primer acercamiento de un buque aquí a las costas y este dron donde se hacía polémica si estaba o no estaba en territorio nacional, la respuesta del gobierno de México es un rotundo no. Y la respuesta del gobierno de México era, esto es impensable, la soberanía, etcétera. La semana pasada no solamente se reconoció que un dron estuviera en el Estado de México, un dron espía de los Estados Unidos, sino que ahora la narrativa fue nosotros lo pedimos. Yo no pongo en duda, aunque claro que sí, el que lo hayan pedido, pero me llama mucho la atención cómo ahora la soberanía les cambió el discurso y ahora la soberanía es pedirle a Estados Unidos que me mande el dron para acá. Mira, si fue así, no fue así, qué bueno que aquí esté y qué bueno que estén trabajando en contra de los narcotraficantes. Pero el cambio de narrativa no se puede entender sin este contexto que estamos viendo del aumento de tensiones en toda la región y de una posible autorización por parte del presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, la nación más poderosa, sobre todo en lo militar, donde tiene permitido el ingresar a países latinoamericanos bajo el pretexto, justificado o no justificado, del narcoterrorismo. Y algo también que me llamó mucho la atención, y también debemos entender el contexto, el día de hoy, una publicación que hace Petro. En las últimas 24 horas ha habido 3 ataques terroristas, y estamos hablando no de ataques cualquiera, vaya, o sea, tuvimos un coche bomba que fue bastante fuerte, hubo un explosivo el día de hoy que al parecer no hubo víctimas, digo al parecer porque fue lo último que leí antes del video, pero también hablamos del derribo de un helicóptero, sí. También no es cualquier cosa, y la reacción de Petro comparte un video de militares colombianos con artillería aparentemente atacando a los carteles. Se me hizo muy interesante porque sí es un cambio del discurso en Petro. Claro. A pesar de todo lo que quieras, sí pareciera que quiere gritar a los 4 vientos, hey, yo no tengo nada que ver con estos cuates, sí apoyo la lucha contra el narcoterrorismo, a mí ya no me involucren en esto. Eso puede ser un cambio que nos hable de la presión que está ejerciendo Estados Unidos tan solo con la presencia de los buques en la costa venezolana. Fíjate que dice lo siguiente: Petro descarta conmoción interna y ordena ofensiva militar tras atentado terrorista en Cali, Valle de Cauca. Yo veo lo que comentas, y es que por ejemplo, un Lula da Silva o un Brasil en el que el mismo día que reciben este avión de inteligencia los brasileños, mismo día que salen un político a hablar de que ellos no reconocen a Maduro como gobierno, ¿no? O sea, de que sí hay una relación de Estado, pero no un reconocimiento de su figura. Y luego está, pues, lo que está pasando ahorita en la descomposición que tiene Colombia
lo que comentas tú, ¿no? De esta como reacción, lo que está pasando también con Ecuador, Paraguay, ¿verdad? O sea, país, la misma Guyana, que dicen, No, a bueno, ver, que pues, para Guyana ahorita creo que es un momento sí, mandado a hacer, ¿no? sí, sí. O sea, hay que recordar esta lucha o este conflicto territorial por el Esequibo, donde Nicolás Maduro básicamente se quiere apropiar de un territorio que le pertenece a Guyana. Estamos hablando de un país que a lo mejor no solemos hablar mucho, pues, por las diferencias de idioma, porque al fin y al cabo, al no ser hispanoamericano, aunque sí latinoamericano, pues no tenemos esta cercanía. Las barreras del idioma creo que son fundamentales. No se suele hablar mucho de ellos, pero es un país con muchísimos recursos naturales, es un país que está teniendo desarrollo y que puede ser un eje o un detonador de la propia región. Y es un país que se está resguardando con los Estados Unidos justamente por las agresiones que está teniendo por parte de Venezuela. Te estoy mandando ahí por el WhatsApp, no te lo puedo mandar por aquí. Sí. El tuit que te comentaba de Petro sobre la artillería, que eso A lo ver. publiqué el día de hoy y se me hace bastante relevante. Insisto, no tanto por el hecho, que el hecho en sí ya es noticioso, pero sí por el cambio del discurso de lo que suele decir Petro, de lo como suele actuar, ¿no? Pues ahí está, mira. Desde ayer, el grupo que fue capaz de derribar el helicóptero de la policía está bajo fuego de artillería, ¿no? Pues ahí queda claro, ¿no? Que no se va a quedar así y que se van a tomar acciones, ¿no? Un discurso muy distinto, como dices tú, al que se ha tenido, ¿no? Y ojo, porque también creo que Nicolás Maduro fue muy inteligente en aquella lamentable declaración de Petro, que hablaba de cómo las milicias iban a trabajar conjuntas. Insisto, sí. Si se analiza fríamente ambas declaraciones, creo que en ningún momento Petro dice que va a proteger a Venezuela de los Estados Unidos. Exacto. Maduro toma la declaración con colmillo, obviamente no le iba a dejar pasar, y te empieza a hablar de las Fuerzas Unidas Bolivarianas entre los países, toda esta narrativa populista y de patrioterismo barato. Y luego sale Petro a matizar y decir, no, en la lucha contra el terrorismo. Pero de ahí ya se empiezan, también por ahí hubo declaraciones de Diosdado Cabello, como diciendo que a Petro le faltaron pantalones y se está echando para atrás. Bueno, sí hay un desmarque en la región. Sí, hay un desmarque. Transmitieron una conferencia entre los países, creo que son del ALBA, no recuerdo bien el siglado, pero básicamente era el apoyo supuesto latinoamericano en torno a Nicolás Maduro y Venezuela. Híjole, o sea, a mí me daría pena compartirla si fuera el gobierno venezolano, no solamente porque quedaron básicamente solos, inclusive llamaba mucho la atención que la representación de Bolivia fue de cuarto o quinto nivel jerárquico. Sí. Pero aparte las caras que todos tenían, así como, sí estamos contigo, pero déjame quito la cámara porque no quiero salir, ¿no? Exacto. Bueno, ha habido varios políticos internamente en Venezuela que han sido detenidos. Hay una purga, obviamente porque hay paranoia o por lo que tú quieras, pero sí, yo sí los veo muy nerviosos, ¿quieres? No sé qué opines. Sí, mira, es lógico, y en regímenes como este siempre pasan, los primeros o contra los que más rudo van a ser los colaboracionistas, va a ser esa gente que coopere con ellos, que trabaje con ellos, pero que realmente no hay una confianza mutua, que creo que es la parte que estamos viviendo en la política interior de Venezuela. Por otra parte, es insostenible la figura de Maduro. Los desmarques que ha habido en la región, insisto, cada uno con sus matices. En Brasil fue muy claro el posicionamiento del asesor de Lula, que sí efectivamente dice, oye, pues nunca se mostraron las actas. También dicen, nosotros estamos en contra de cualquier intervención militar, buscamos la autodeterminación de los pueblos, y esta es narrativa de manual que seguramente va a ser el posicionamiento que tome México, que México todavía no se ha posicionado, que eso es muy interesante. Sí, también, sí, está interesante que no hay una reacción todavía, sí. Pero ya estás viendo que los países medianamente cercanos, que son regímenes totalmente distintos, todavía, por fortuna, no podemos colocar ni siquiera a Petro en el mismo costal que a Nicolás Maduro, Ortega o Díaz-Canel. Ya se están desmarcando. Sí, obviamente hay vínculos ideológicos que ya empiezan ellos a separar, y eso te habla por lo menos del ambiente.
Y la otra, que es la intervención o no intervención, o cómo va a ser la intervención de los Estados Unidos. Ya se tienen los buques, ya se tienen los aviones, se tiene un submarino, se tienen los anfibios, que eso llama mucha atención, Sí. pero se anuncia que el domingo llegan 3 barcos más con más anfibios. Uh-huh. O sea... Sí, o sea, el movimiento es grande, o sea, ya no suena a ejercicio, sino suena, y aparte que, bueno, no han dicho hasta ahorita que sea un ejercicio. No, al contrario, se están hablando que se van a quedar meses. Exacto. Que eso es interesante. Ahora, puede ser por una parte, a ver, sería lo más conveniente absolutamente para todos, sobre todo para la gente, para los venezolanos, porque, insisto, así entendamos la necesidad de sacar a Maduro sea como sea. Uh-huh. Yo creo que nadie quiere que le estén bombardeando su ciudad. Claro. Sí, y siempre hay un riesgo y siempre va a haber víctimas civiles, tristemente. La sola presencia puede generar, y creo que lo que Estados Unidos está buscando en una primera instancia, no porque sean, no por un tema moral, sino por un tema estratégico y de imagen pública, que el mismo Maduro se entregue o lo entregue a la cúpula y ahí sí buscar una salida diplomática, pero con Maduro siendo llevado a los Estados Unidos a juicio. Sí. Ese sería el ideal. Pero también está ahí diciéndote, y si no, pues te saco a patadas. Como claro. Lo he hecho miles de veces, justificada o no justificadamente en otros lugares, pero aquí creo que no hay nadie o muy poca gente, más allá de lo dogmatizado, sectarizado, que se atreva a defender a Maduro. Exacto. ¿Y cómo has visto la reacción de China, Rusia, Irán con el tema Maduro? ¿O la no reacción? Más bien la no reacción. Yo supongo, obviamente es imposible poder tener certeza de ciertas cosas, que en aquella reunión de hace, pareciera un mes, que decíamos del viernes pasado, entre Donald Trump y Putin, debió haber sido un tema lo de Venezuela. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo creo que sí? Claro. O sea, no me imagino que no haya tocado base con Putin, decir, oye, vamos a actuar así. Quizás no le vaya a dar el plan de ruta, no le va a decir tal día, tal hora, quizás ni siquiera le va a decir, lo vamos a atacar, pero le puede decir, oye, vamos a realizar acciones, operaciones, no te metas, o yo me meto más. O sea, ahí hay un tema de negociación. Exacto, o sea, sería como, algo probablemente se comentó, porque llama la atención que no ha habido reacción de Xi Jinping, que no ha habido reacción de Putin, que no ha habido, o sea, que Irán no ha dicho nada, o sea... de Irán sí me llama la atención, por ejemplo, porque para Irán sería el momento de distraer la atención y es más, o sea, tirarte al piso por Venezuela para buscar hacer más efervescencia y que tu tema se empiece a relegar y a apagar. Exacto, o sea, y para Irán creo que ahorita cualquier aliado es bueno, porque hay que recordar que Irán también fue abandonado por Rusia. Sí, también. O sea, a ver, de Putin muy echado para adelante 1000 veces, lo que no metió ni las manitas ni por Siria ni por Irán. Ni en el tema de Armenia-Azerbaiyán, que también, pues ahí tenía y ahí sí intereses directos muy fuertes. Exacto, intereses directos y acuerdos firmados por Rusia de defender esa zona. También no se metió al tema. No hay manera, o sea, bueno, o sea, el tema de Siria, ¿no? O sea, que era un tema que habían controlado muchísimo tiempo, también no se les sale de control todo eso. Entonces, pues no son prioridad. Y Venezuela, pues menos va a ser prioridad si está tan lejos. No hay manera. Y la otra, pues también, el tema de China, por ejemplo, pues Venezuela, la deuda que tiene con China, yo creo que hasta China va a decir, oye, pues sí, el que entre que me pague, por favor, ¿no? O sea, tampoco creo que China esté dispuesto a meter las manos al fuego, más allá de alguna declaración que pudiera sacar, lo mismo que Brasil, lo mismo que México. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, de resolver las cosas por las vías democráticas, por las vías diplomáticas, no queremos violencia, que no se ataque así. El discurso tibio de cualquier país cuando quiere manejar una cierta ambigüedad o cuando quiere decirle a alguien, sí te apoyo, pero de lejitos, ¿no? Exacto. Y hay que recordar que China tiene intereses en Guyana. Bueno, tiene ya negocios en Guyana. Entonces, pues lo de Venezuela en tema de petróleo tampoco es como prioridad, porque pues ya tienen su negocio en Guyana. Así que, pues, digo, no les dio urgencia para... Tiene mucho que perder y poco que ganar. Exacto. O sea, no creo que le convenga a China
el aumentar las tensiones en Asia por venir a defender un régimen que no tiene defensa. Eso es por una parte, y así como fue la reunión del viernes, en esta reunión del lunes, muy seguramente para que Trump haga estos movimientos en el Mar Caribe, también debió de haberlo platicado con los miembros de la OTAN y de la Unión Europea. También ahí tenía a von der Leyen, tenía al secretario de la OTAN, tenía algunos de los principales primeros ministros de Europa. Pues creo que era el mejor momento para hablar con sus aliados y para decirles, hey, va a suceder esto en Venezuela, vamos a movernos de esta manera, y sobre eso ya poder tener ellos claridad de hacer las cosas. O sea, si hay un momento donde Estados Unidos puede accionar militarmente en contra de Venezuela, es este periodo. No digo que sea hoy, no digo que sea mañana, pero sí me refiero a este contexto en estos momentos. ¿Cómo ves si cambiamos de tema? Pero temas que no te podemos estar aquí horas platicando, y sobre todo pensando hacia dónde se va a dirigir esto. Pero es que son tantas posibilidades ahorita que es difícil. Ya iremos viendo las reacciones que hay del tema. Es que son, bueno, ya, o sea, una lista demasiado extensa de temas que generan lo de Venezuela, lo de Trump, en el caso de Venezuela y Trump, ¿no? Y el caso de Venezuela, México, en cuanto a él, o los venezolanos, Maduro específicamente, son el ejemplo de lo que quieren mostrar Estados Unidos en la región, ¿verdad? Que es básicamente, pues, Que no hacer nada sería peligrosísimo para Estados Unidos. O sea, creo sí. que ya ahorita es un costo demasiado alto el no hacer nada. O sea, y olvidémonos de Venezuela. ¿Cómo te vamos a tomar en serio en México y tus presiones si mueves a todos tus barquitos para allá y haces todo un espectáculo y terminas por no hacer absolutamente nada? O sea, por eso yo considero que sí va a pasar algo. No, sí, porque no encuentro una lógica en perder, entrecomillado, con Maduro, porque entonces pues realmente tu credibilidad sería cero. Cero. O sea, ya en este punto estás, te tienes que ir al baile, ¿no? O sea, estás en el baile, te levantas, te le quedas viendo a la muchacha con la que quieres salir, con la que quieres bailar, vas y te la acercas y luego das media vuelta y te vas, pues no. O sea, ya estás en el punto en el que tienes que ir a sacarla a bailar. O sea, está en un punto de no retorno. Está en un punto de no retorno. Habrá que ver si esto es o se vuelve una operación quirúrgica bien trabajada, o si se vuelve, esperemos si no, un desorden y en tragedias y etcétera, ¿no? Yo creo que el manejo, no sé cómo lo ves, Gires, el manejo que tuvo con Irán, ¿no? De rapidez, ¿no? Creo que ese sería el escenario a lo mejor más buscado por Trump, sobre todo pensando en que no quiere guerras. O sea, ha dejado muy claro que no quiere guerras abiertas con tropas, ¿no? Más bien no quiere la imagen de que está haciendo guerra. Exacto. Y ahora, pragmáticamente, Trump lo que le interesa, obviamente sí es retomar el rol hegemónico, pero a través del negocio y del dinero. Ese es su fuerte. Y déjame enlazarlo con un ejemplo. Se dio a conocer un informe de la ONU y de esta Asociación de Derechos Humanos, Human Rights, no me acuerdo qué. Human Rights Watch, ¿será? No me acuerdo, que es perteneciente a la ONU, digo, de los más grandes, del conflicto entre Ruanda y el Congo. Sí. De la serie de asesinatos que siguen habiendo después del aparente acuerdo de paz, que todavía tengo entendido que no se terminó de firmar, que todavía hay algunos detallitos, pero que desde hace 2-3 meses, si no mal recuerdo, y un acuerdo de paz promovido por Donald Trump, donde iba a dejar de haber un constante fuego entre el M23, si no me recuerdo el nombre, y una disculpa si me equivoco, nomás que entre tanto tema de repente... Sí, el M23. De repente se me cruzan los cables como con la Casa Rosada y la Casa de la Moneda. Entonces se rompe este acuerdo, sigue habiendo estas masacres, sigue habiendo esta violencia, y la presencia de Estados Unidos pareciera, si el negocio no se hace, me retiro. O sea, cuando no es un tema menor,
lo que está sucediendo, lleva muchos años sucediendo. La extracción de los recursos del Congo y cómo se están vendiendo en Ruanda creo que está plenamente documentado, así como Ruanda cómo ha financiado a estos grupos paramilitares que básicamente están tomando control de una gran porción territorial del Congo. ¿Por qué quiero llevar un poquito la atención para allá? Porque si hablamos de este conflicto entre China, Rusia como bloque contra Estados Unidos Occidente, los más grandes avances de Rusia no han sido en Ucrania, han sido en África. Donde está haciendo dinero Rusia y donde está manteniendo ha sido por el control que está teniendo, como en República Centroafricana con Grupo Wagner y como en otros lugares de África, donde han venido desplazando a Occidente y se han venido apoderando de muchos territorios, no apoderando en el sentido de invasión, pero sí de una influencia en los regímenes que se tienen ahí. Y esta parte del acuerdo construido a promoción de Estados Unidos entre el Congo y Ruanda era una señal de un posible equilibrio que se estaba viendo. Ahora pareciera que se está perdiendo. Exacto. Y está bien descontrolada la zona, o sea, sí está bien, estaba checando a ver qué está pasando, pero está bien. Y es bien complicado darle seguimiento a conflictos en África por la poca información que hay. Sí. O sea, cuando solemos hablar de Rusia, Ucrania, lo que pasa en Israel, lo que pasa con todos los países en Medio Oriente, y parecía como que África no lo volteamos a ver, y tristemente es porque se cuenta con muy poca información. O sea, en el mismo informe de la ONU así lo señalaban, que ahí te ponen testimonios de activistas y de estas mismas organizaciones que se encuentran in situ reportando lo que está sucediendo. Sin embargo, la presencia de medios pues es mínima, justamente porque no existen condiciones de seguridad para ellos. Exacto. Y ojalá que pronto se encuentren rutas diplomáticas o rutas políticas o como sea para poder estabilizar una zona que tiene un potencial de recursos increíble y que efectivamente ha sido explotada por quien ha querido. O sea, porque la ha explotado Occidente, pero también la ha explotado China y también la explota Rusia, y el que se meta va con las peores intenciones a seguir saqueando lo que es una mayor parte de los países africanos. Exactamente. Y que son potencia, pero pues no, o sea, pero pues sin provecho para ellos, ¿verdad? Está tremendo. Y ahora, déjame regreso ahora para acá, para América Latina. A ver, ¿no? Para mí también un tema súper interesante fue la elección de Bolivia. Sí. O sea, primero, si era previsible la caída del MAS, la caída del movimiento hacia el socialismo, de Evo Morales o del partido de Evo Morales. Primero, pues por la lucha que tiene con Luis Arce, que es el actual presidente de Bolivia, las imputaciones y las órdenes de aprehensión en contra de Evo Morales, la crisis económica, etcétera. Sí se veía en todas las encuestas que había que iban a perder el control del país. Esto ya se confirma el día domingo, una elección sorpresiva porque el tercer lugar pasa al primer lugar. Sí. Que es por medio de Rodrigo Paz. Tuto Quiroga, quien ya fue presidente, queda en segundo lugar, él es el que iba en primer lugar. Y se da lo que es en apariencia, o se va a dar una segunda vuelta electoral entre dos posiciones de derecha. Primero que nada, cualquier cosa, o casi cualquier posición es derecha si la ves comparada con Evo Morales y con su partido. Sí, eso es. Desde ahí empecemos, ¿no? En los comentarios me he encontrado mucho la relación de Paz que ha tenido, pues en algunas actitudes en su historia, o cómo ha sido más cercano, vaya hacia la izquierda, a lo que yo he visto de sus posiciones políticas en cuanto a su plan electoral. Pues obviamente es capitalista, es neoliberal, es en un sentido más de ir cambiando el rumbo de Bolivia. Tuto Quiroga se está posicionando lo más a la derecha que puede, porque eso se me hace muy interesante. Pareciera que Paz lo que va a hacer es recoger lo que haya de la izquierda, yéndose hacia el centro. Él entra por un partido que es demócrata cristiano, que es una derecha tradicional,
Sin embargo, Tuto Quiroga se está posicionando como a una derecha internacional, con un Milei, con un Noboa, con un Bukele. Ayer en una entrevista que le realizan, hablaba de todos estos héroes cubanos que han luchado por la libertad y han sido asesinados por el régimen, posiciones muy claras en el tema de Venezuela, muy claras en el tema de Evo. Entonces, va a ser muy interesante, ya fue interesante, ya es noticioso el cambio de Bolivia, porque, insisto, cualquiera de los dos que gane es un movimiento a la derecha, que no es difícil con lo que había antes, entendiendo que cualquier cosa es derecha comparado con Evo. Sin embargo, estas dos posiciones son muy interesantes, estas visiones, cómo se van a encontrar, qué va a pasar con Bolivia. Bolivia también es un país que tiene un potencial increíble, el tema del gas lo deben de saber explotar, necesitan una apertura del mercado, necesitan disminuir el Estado, pero lo más importante para mí, para evitar cuestiones como las que se han estado pasando en Argentina, es la capacidad política que tenga quien asuma el poder, es la capacidad de diálogo y de construir acuerdos con los sectores sociales, y sobre todo sectores sociales que sí están organizados, que están acostumbrados a movilizarse y que tienen gran presencia territorial. O sea, la escuela de Evo Morales ahí está, ahí están los sindicatos, ahí están las agrupaciones políticas, ahí están esos sectores que, si la persona que asuma el poder después de la segunda vuelta no tiene la capacidad de construir con ellos, va a ser muy complicado poder gobernar. Exactamente, Gires. O sea, son entonces primer lugar, segundo lugar, los que van a ir a la segunda vuelta, son pues de centro derecha uno y otro más de derecha, pero el punto aquí es, o lo importante es que la gente dijo, no queremos ahorita nada de izquierda porque lo que nos han traído pues no ha sido positivo, al menos eso es lo que pasa en Bolivia. Digo, habrá otras realidades diferentes en otros países. En Bolivia hay un hartazgo, y lo interesante desde mi punto de vista para Bolivia es que pues sí está funcionando la democracia, vamos a decir. Hay alternancia, que eso siempre es bien recibido. O sea, mucho se especulaba si iba a ser posible que se reconocieran los triunfos de la derecha. ¿Por qué? Porque el proceso de Bolivia ha sido de concentración del poder. Bolivia es el único país, ahora parte de México, tristemente, que elige directamente a sus jueces, ellos nomás de la Suprema Corte o del máximo tribunal, no recuerdo si es Tribunal Supremo el nombre, pero el máximo tribunal, ellos los eligen directamente. El propio sistema electoral, la propia organización electoral como instituto, pues era un instituto que se veía claramente pro Evo o de esas corrientes al menos, y sin embargo fueron muy respetuosos de los resultados, fueron muy profesionales. Me tocó escuchar en vivo al presidente del instituto cuando sale a anunciar los resultados, y el cuate muy claro en sus palabras, diciendo, a ver, nosotros sabemos que había mucha incertidumbre sobre nuestro actuar, nosotros somos creyentes en la democracia, el pueblo ha hablado, dijo, el compromiso de nosotros que anunciamos fue el 80% del cómputo de las actas en el primer anuncio, les avisamos que tenemos el 90%, con lo cual ya se pueden dar tendencias claras. Este es el PREP, esos son los resultados de actas computabilizadas, y en un ejercicio muy rápido, muy bien hecho en cuanto al cómputo, al menos de lo que se ve desde fuera. Seguramente habrá incidentes particulares, seguramente habrán pasado más cosas de las que vimos. Digo, lo que se dio a conocer en su momento como noticia, pues fueron los abucheos a Castillo, las pedradas a Andróquino, una explosión ahí cercana, nada fuera de lo extraordinario de una elección. Pero para mí lo que se debe reconocer es que efectivamente Bolivia decidió abrazar la democracia y no buscar la permanencia del poder a costa de lo que sea, como sí pasó hace un año en Venezuela. Exacto. Pues bueno, ahí están las enormes diferencias, y de lo cual pues intentó a toda costa Evo pues afectar su propia democracia, pero pues bueno, no se logra. Ahora, Gires, girando un poquito antes de irnos, ¿qué ves en México? ¿Algo que te llame la atención? Hay pues un poquito de todo, hay buenas y malas. Así yéndome hacia una positiva, pues México tiene o anuncia un récord histórico en inversiones extranjeras, un tema que pues no solamente es positivo, sobre todo en las circunstancias que se viven ahora, sobre todo con Canadá, fíjate, Canadá, Alemania, Japón, incluso Estados Unidos, con todo el tema de los aranceles,
está entre los 4 países que hacen récords de inversiones. Se alcanzó inversión extranjera en 34,265 millones, algo que se sale un poco de lo que se esperaba, porque pues con el tema de los aranceles se pensaba que a lo mejor iba a retroceder un poco el tema. Bueno, eso es lo positivo, pero pues de las partes negativas es que la inflación aumenta. O sea, esto ya es un hecho. O sea, la primera mitad de agosto ya está presentándose un aumento en la inflación. El Banco Central pues aseguran va a seguir reduciendo la tasa de interés si se mantienen estas condiciones. Eso pues también es interesante, porque eso al final va a afectar cómo va a cerrar el año México. En el tema de seguridad, pues hay varios temas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, lo que pasó con el tren, el tren allá es un tema tremendo. Es un absurdo. Los efectos que han tenido las lluvias en el aeropuerto nuevo, que ya también pues es muy conocido, ¿no? De estas inundaciones, pero no nada más inundaciones, sino caídas de plafones, situaciones ahí muy tremendas que ya pues es bien sabido también esa parte. Como a lo mejor, no sé si simbólico o no, pero el hecho de que detengan al hijo de Julio César Chávez Jr. y la extradición. La extradición, exactamente, que lo manden a México, pues se me hizo también interesante. Exactamente. Hay muchas noticias en México, ojo, y hay muchas buenas y hay muchas malas, y hay que reconocer ambas. Para mí la principal en cuanto a lo bueno es el anuncio del estudio del INEGI, donde se dice que 13 millones salen de la pobreza. Hay cuestiones ahí donde podemos dudar, no tanto en el número del INEGI como tal, sino en qué significa salir de la pobreza, porque estamos hablando, muchos de ellos, que siguen manteniendo las carencias básicas. Sin embargo, en nivel de ingresos, sí tienen un ingreso superior al que percibían, y ahí hay 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es el aumento del salario mínimo, lo cual fue una política exitosa. Algunos lo han querido demeritar en el sentido que, oye, pero eso fue gracias a la reforma del 2016, donde se desindexó el salario, como haya sido, no importa. Tenemos 13 millones de personas que hoy tienen más ingresos. Oye, pues que ahora tienen más gastos. ¿Por qué? Porque pasamos de 20 millones en 2018 de personas que no tenían acceso a salud a 42 punto algo. Pues sí, pero como sea, tuvieron más ingresos. O sea, una es mala, la otra es buena, y hay que reconocer ambas. Se tiene un reto en salud gigantesco, y eso fue un balazo en el pie con el tema de Insabi en su momento, que por fortuna desde la administración pasada quitaron esa aberración. Ahora están con el IMSS Bienestar. Ojalá funcione. Se ve complicado porque viene a ser como la fase 2 del Insabi. Cuando se tiene un sistema de salud con muchas carencias, pero medianamente estable, sobre todo en caso de enfermedades catastróficas, que es un acompañamiento que se le debe de dar a los grupos más vulnerables. Pero en fin, tenemos estos retos. Por otro lado, tenemos noticias buenas que también se deben de reconocer. En tema de seguridad, hay números muy buenos que nos presentan en cuestión de detenciones y decomisos. Seguimos con la misma, sin embargo, se siguen protegiendo a las personas que permiten que se desarrolle esto, como son los temas de aduanas, como son los temas de la milicia, etcétera. Pero insisto en que sí se ve un cambio de estrategia, y eso siempre se debe de reconocer. Pareciera que se está apuntando a una relación mucho más estrecha con los Estados Unidos. Se viene este intercambio de declaraciones entre la DEA y Claudia Sheinbaum. Por una parte, la DEA anuncia una cooperación bilateral en un programa llamado Portero. Lo anuncian con bombo y platillo. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dice, espérate, no tenemos ningún acuerdo con la DEA. ¿Por qué la negativa de Claudia Sheinbaum con eso? Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador en su gestión se pelea con la DEA y expulsa a los elementos de la DEA que operaban en México por tratados que se tenían desde hace muchos años. El día de ayer, la misma presidenta comenta que no se va a retomar ni se va a cambiar la política que puso López Obrador en esa materia, pero le contesta a la Embajada de los Estados Unidos con un tuit retuiteando el tema del programa Porteo. A las 24 horas lo baja, pero el director del FBI de la DEA, sale ayer y dice, no, estamos fascinados con la cooperación con México, por fin estamos trabajando juntos, dando a entender que las palabras de Claudia Sheinbaum son solamente para los mexicanos y que en realidad la política es distinta. Sin embargo, Estados Unidos hace exactamente lo mismo que Claudia Sheinbaum aquí.
quizás son ellos los que están mintiendo y a quienes les están mintiendo es al electorado de ellos. Ya veremos cómo se va dando estos temas de cooperación y si efectivamente quien está mintiendo es la DEA o quien está mintiendo es Claudia Sheinbaum. Aquí el problema es que alguno de los dos está mintiendo, sino que los dos. Otro tema que para mí es súper importante, aunque era tristemente muy predecible, pues es la muerte de la República. A ver, la República no es un nombre de pila, República es un sistema de gobierno que constitucionalmente decidimos adoptar, donde en una república, entendiendo la república ya en la modernidad, no en la República Romana, hay dos fundamentos esenciales. Uno de ellos es la división de poderes, otro de ellos es el respeto al Estado de Derecho. Ambos en México ya no existen. ¿Por qué me refiero que ya no existen? Porque el día miércoles se convalida o pasa el último escalón, lo que fue la reforma judicial. En un proyecto a sentencia que no me crean a mí, vayan a buscarlo, léanlo. Está la sesión, Dios, larguísima, dura 4 horas, pero vean la sesión porque van a ver los argumentos tanto a favor como en contra de los magistrados, que creo que pues, escucharlos de primera mano es muy importante para entender no solamente la postura que uno acompaña, sino las diversas posturas que hay. El magistrado ponente, que es el magistrado Reyes Rodríguez, básicamente para anular la elección él se basa en 2 cosas que la ley te marca. Uno, sí, dinero de procedencia ilícita. Una campaña no puede recibir dinero de procedencia ilícita, sea público o sea privado, si se demuestra que hubo dinero dentro de la elección para favorecer alguna de las candidaturas, es causal suficiente para la nulidad. Otra parte es el que haya habido inducción al voto, el que el voto no haya sido libre. Esos son los elementos centrales de la nulidad propuesta por el magistrado Reyes. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo lo basa? Por el tema de los acordeones. Los acordeones que fueron entregados de forma sistemática y coordinada a lo largo y ancho del país. Creo que cualquier persona que nos escuche de México los habrá visto, se los habrá topado, ya sea desde aquí en Baja California hasta Yucatán, y veía los mismos modelos. Ahí hay un recurso que efectivamente, que ese es el argumento de quienes votaron en contra, no se sabe dónde procede, pero lo que la ley te marca es que si hay un financiamiento público-privado para favorecer alguna de las candidaturas y que se salga, o sea ilegal o no sea reportado, pues eso es suficiente para anular la elección. Y así se ha hecho con el tema de las bardas en otras elecciones. Y sin embargo, pues aquí deciden 3 magistrados que ya se sabían los votos de antemano, por eso digo que el Estado de Derecho ya se ha perdido y la República ha muerto, pues votan en contra de este proyecto. Para que más o menos dimensionemos, había 64 candidaturas a ministros, las posibilidades se votabas por 9, las posibilidades de combinación son de 7.400 millones, o sea, hay 7.400 millones de posibilidades de combinar esos 64 entre 9. Y sin embargo, el 49% de los votos fueron exactamente iguales, y fueron exactamente iguales que el acordeón difundido con mayor relevancia en todo el país, donde aparecen 9 candidaturas afines al gobierno. No solamente eso, si ya suman los que tuvieron una variación o 2 variaciones, estás hablando que el 88% de los votos estuvo influenciado por un acordeón en específico, el 88% de los votos. Estadísticamente es imposible. Y si a esto le agregas un contexto donde participa menos del 9% en votación efectiva, estás hablando que quien determinó quiénes fueran los próximos ministros de la Suprema Corte no fue la ciudadanía, fue efectivamente operadores políticos que se encargaron, por medio de estos acordeones, de inducir el voto, que es lo que configura la segunda causal de nulidad, que es la inducción del voto, que no exista el voto libre. Y esto pues se confirma el día miércoles. De hecho, ya como anécdota, no pude terminar de ver la sesión. La sesión comienza 4 horas más tarde de lo programado. Alguna cosa rara, ¿no? Eso, o sea, que tardan tanto en iniciar. Tú por eso como que habías... Sí tardan un poco, pero no tanto, ¿eh? O sea, muchas veces empieza media hora después. Ok. Pero 4 horas sí, o sea, empezó a sacar pelucita por muchos lugares, ¿no? O sea, exacto. Todo el mundo preguntaba qué estaba pasando, etcétera. Bueno, entonces... Antes pero nomás digo como anécdota, sí. A las 2 horas, pues todavía no terminaba, yo me tenía que retirar.
y estaba con un amigo y decía, ¿sabes qué? Le digo, me dan ganas hasta de grabar un video porque ya sé lo que va a pasar. Ya sé cómo van a votar, y no es porque tenga una bola de cristal ni porque sea psíquico. Es que tristemente ya sabemos cómo votan los magistrados de cierto bloque, ¿no? Y efectivamente, tristemente se corroboró lo que todos los comunicadores, lo que todos los analistas dijeron, inclusive hasta los argumentos que utilizaron. Esa es la parte triste para nuestro país. ¿Por qué hablo de que la República muere y no hay división de poderes? Porque en el Poder Legislativo pasa lo mismo. Ya sabemos que si la propuesta viene de Morena, viene del Ejecutivo, los legisladores, aunque defiendan otras cosas, los de ese grupo van a votar a favor. O sea, exacto, el Poder Legislativo se transformó en la oficialía de partes más cara del mundo, y tristemente el Poder Judicial, que entra en septiembre, difícilmente, ojalá yo me equivoque y en verdad sería el más feliz de estar equivocado, pero difícilmente va a ser una corte independiente del gobierno. Ok. O sea, es tremendo la implicación que viene para México, ¿no? La verdad. O sea, sí será, pues no sé, de analizarlo, de ver. Ya, el problema ahorita es que, pues, ya no hay una división, ya no hay o sea, bueno, primero está lo que dice la Constitución, sino pues más bien, primero está lo que diga, pues, el presidente o la presidenta en este caso, y el poder político. El poder político, exactamente, ¿no? El punto aquí es, pues, que viene un momento complicado y que lo más loco de todo, Gires, es que creo que ni siquiera se ha entendido por una mayoría. O sea, no hay esa preocupación. No hay muy complicado, y sobre todo cuando tenemos circunstancias tan extremas como las que vivimos en México, preocuparnos por algo que pareciera banal como la democracia o la república. Somos un país con altos índices de violencia, somos un país donde la mayor parte de los mexicanos literalmente se parte la madre de sol a sol para sobrevivir. Afortunadamente con políticas sociales se están implementando, pues ha habido una liviana ahí, y con eso pues lo demás te parece lo de menos. Y el problema también, y eso creo que es más de mi generación o de generaciones más jóvenes, que damos por sentado el que ya tenemos derechos y nadie nos los puede quitar. Los derechos ya los estamos perdiendo. El tema del derecho a la libertad de expresión, y como hay un ataque constante, casi diario sale un nuevo escándalo. Hace una semana una periodista va con la gobernadora de aquí de Baja California y denuncia un tema de corrupción, y la que termina en la fiscalía es la periodista. O sea, de ese nivel. Tenemos ahora el caso, nuevamente, Tania Contreras, no, perdón, eso no es de Tania Contreras, perdón, me equivoqué. Esta persona que quedó de juez penal, que era la abogada del Chapo, sí, denuncia a un ciudadano que hicieron, no me acuerdo el nombre de la asociación civil, pero eran los que estaban dando información de los jueces de alto riesgo. Claro que es una juez o una candidata a juez de alto riesgo la abogada del Chapo Guzmán. ¿Es delito ser abogado del principal narcotraficante de México? No. Pero es algo que tienes que saber antes de votar, claro que sí. Y es algo que te puede dar indicios de que hay posibilidades de que esa persona esté involucrada con el narco, claro que sí. Pues bueno, esta señora denuncia a este activista, y el Instituto Electoral le da los datos de la persona. Sí, le da todo. Privados. A ver, esta señora, por lo menos en el menor de los casos, conoce al Chapo Guzmán. En el menor de los casos. Y fue su abogada. Así que digamos que muy posiblemente tiene una buena relación. ¿Y le estás dando los datos personales de un activista? ¿En serio? En un país donde diario asesinan a personas de forma impune, donde presumimos, cuando hoy mataron a 45 personas, lo presumimos porque fue una disminución, donde tenemos un récord de asesinatos de activistas y periodistas, y le estás dando a esa persona los datos tu gobierno. O sea, es demencial. O sea, ¿qué mensaje le están dando a los demás activistas? Cállate o les voy a dar la información, ¿eh? O sea, es demencial ese tipo de situaciones. Es, en el menor de los casos, no entender en qué país vivimos, y en el peor de los casos, pues una terrible colusión entre personajes de dudoso actuar y las propias autoridades. Y Gires, dentro de este tema, dentro de esto que está pasando,
ves alguna lucecita, algo esperanzador por ahí? Ya, hace rato grababa sobre esta cuestión del trife. Sí. Y cerré con una frase que me gusta mucho y que rara vez me equivoco. No se preocupen, todo va a estar peor. O sea, no, hombre, quiero creer que se tomen decisiones correctas en materia de seguridad, que se siga profundizando el trabajo que ha venido haciendo García Harfuch, o al menos así lo aparenta. Ajá. Que se aproveche esta coyuntura y se trabaje de una forma coordinada con los Estados Unidos y se deje venir toda la inteligencia de los Estados Unidos y los activos que tengan que venir para que se lleven a los delincuentes, para que haya un estado de paz en nuestro país. Eso lo quisiera creer. Ojalá que las declaraciones de Claudia Sheinbaum sean únicamente en un tema de política, de propaganda, pero que realmente sí estén construyendo acuerdos con los Estados Unidos. Ojalá que en las próximas reformas que vienen, por ejemplo, viene una reforma fiscal aparentemente, así lo maneja Ricardo Monreal, porque para poder darle sostenibilidad a los programas sociales que traen, a las obras que traen como lo del Tren Maya, como lo que, todo este despilfarro de dinero que ha habido, pues ya se requiere una reforma fiscal. Los ahorros que había ya no hay, la deuda pasó de 10 a 17.8 billones en la deuda ya ejercida y tenemos casi un billón todavía de deuda aprobada para fin de año. Entonces se ve complicado el que se pueda mantener si no haces una reforma fiscal. Hay que ver en qué términos viene, pero eso pues es un tema sumamente interesante. Me parece un área de oportunidad, por llamarlo de alguna manera. Sí. El que comiencen a limpiar la casa, el que comiencen realmente a aplicar la ley en contra de gente del propio régimen, de gente del propio gobierno. Obviamente el candidato número 1 ahorita es Adán Augusto. Tristemente ha pasado todo lo contrario, se le ha dado un arropamiento cada vez mayor por parte del grupo que gobierna, por parte de este centro político donde se toman las decisiones, pero la posibilidad ahí está. También ha habido señales muy claras del rompimiento que ha tenido Claudia Sheinbaum y su grupo con los personajes más tradicionales de Morena. Y si esto lleva a buen puerto, pues ojalá que así suceda. El tema positivo, insisto, es el tema social, es el tema de que las personas en nivel de pobreza, o al menos 13 millones de ellas, tuvieron acceso a más ingresos. Podemos poner mil y un peros, pero es algo que se debe de reconocer y es algo que es positivo. Ahora hay que ser lo suficientemente inteligentes, y aquí lo digo tanto opositores como gobernantes, en estudiar el tema, en ver efectivamente qué es lo que sí funciona, qué es lo que no, fortalecer lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Porque hay muchas áreas en que trabajar. Ojalá que tengamos más buenas noticias, que nos baje la polarización. Lo veo complicado. Apenas te iba a decir eso, o sea que sí sería ideal, ¿no? Porque se ha venido polarizando mucho y los efectos son muy peligrosos. Hay que voltear a ver lo que está pasando en Colombia. Creo que ahí vemos los efectos extremos de la polarización. Aquí en México ha sido distinto por la misma historia del país. Cada país tiene una historia muy propia, no son comparables, pero sí rima bastante. Y los efectos extremos de la polarización puede ser un futuro próximo en México. Hay que ver a Bolivia como ejemplo, en el sentido de que aun cuando se haya perdido la autonomía de todas las instituciones, sí se puede prevalecer por medio de la ciudadanía una vocación democrática y se pueden respetar resultados, se pueden dar cambios en el mediano plazo. Exacto. Gires, pues ahí que como siempre quedan temas pendientes, pero bueno, pues nada, sugerirles a la comunidad que se den una vuelta al canal de Gires, que está apareciendo aquí en el chat, en la parte de arriba del chat. Ahí aparece el canal para que pues se suscriban al canal de Gires, suscríbanse también a obviamente, y bueno, pues aquí estamos conversando, Gires, todos los días estás subiendo algún análisis, algún video, ¿no? Sí, agradecer muchísimo a la comunidad, se ha sentido mucho el respaldo. Qué bueno. Siempre después de los programas que grabamos, al día siguiente ya se empieza a ver movimiento. Estamos empezando en el canal, llevamos apenas menos de un mesecito, espero pues poco a poco ir mejorando el contenido. Me estoy divirtiendo como nano, estoy muy feliz y se ha sentido mucho el apoyo de la comunidad, así que agradecerles y por supuesto seguirlos invitando.
Excelente, Gires. Pues ahí estamos platicando, estamos conversando el próximo viernes, pues quién sabe qué temas deparen, pero creo que Venezuela va a ser un tema importante la próxima semana. Quisiera creer que la próxima semana empecemos con ya no está Maduro. Sí, esa sería una posibilidad. Va a poner el mundo, va a abrir elecciones para que entre María Corina. Esa sería mi noticia ideal para el próximo viernes. Creo que falta aún más, pero ojalá, se vale soñar. Buenísimo, Gires, que estés muy bien. Seguimos platicando. Hasta luego. Saludos y gracias. Hasta luego.